Se abre la sesión. Iniciamos el solemne acto académico del Día de Santo Tomás de Aquino en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra el profesor don Alejandro Datas, quien impartirá la lección magistral bajo el título Almacenamiento de energía, el reto energético del siglo XXI. Por favor. Quiero agradecer expresamente al rector que haya pensado en mí para ello. Voy a hablar de almacenamiento de energía, que a mi entender es el mayor reto al que nos enfrentamos como sociedad en este nuevo siglo XXI. Y esto se debe a un hecho, y es el hecho de que las energías renovables y la energía solar y eólica en particular han empezado a representar un porcentaje significativo de la energía que consumimos. Aquí podéis ver cómo desde los principios de 2000 hemos conseguido incorporar energía solar y eólica en el sistema hasta alcanzar los 3.000 teravatios hora de electricidad producida por estas fuentes. Para ponerlo en contexto, estos 3.000 teravatios hora representan prácticamente toda la electricidad que se consumió en Europa en 2021. Y cada año estamos añadiendo 300 gigavatios de capacidad adicional, que es 3 veces la potencia que tenemos instalada en España. Para poner un poco más de contexto, este mapa representa en Europa el porcentaje que ya estas dos fuentes de generación representan en el total de generación de electricidad en cada país. Estamos hablando de que países como España, Alemania, Grecia o Reino Unido ya tienen el 30% de generación a partir de fuentes solares o eólicas. Y esto representa un reto ingente, porque estas fuentes de energía, como todos podemos intuir, son fuentes intermitentes. No podemos saber cuándo va a haber generación eólica o solar. Y aquí os pongo un ejemplo de la producción solar y eólica acumulada durante 2 semanas en el caso de Alemania. Y podéis ver que la fluctuación es bastante intensa. La generación puede haber huecos de hasta decenas o incluso centenas de horas en las que no tenemos producción solar o eólica. Entonces hay que resolver este problema si queremos que estas fuentes representen un porcentaje todavía mayor al 30% que tenemos en la actualidad. Y para eso tenemos que almacenar la energía, que puede ser excedente en algunos momentos, y entregarla cuando ésta deje de estar disponible. ¿Y cómo hacemos eso? Desarrollando sistemas de almacenamiento. Y una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto tiempo tenemos que almacenar la energía? ¿Es suficiente con almacenarla durante 30 minutos, 1 hora, un día, una semana? En este gráfico pretendo representar esas horas de almacenamiento que tenemos que incorporar en el sistema, dependiendo de cuánta energía solar o eólica, expresado en un porcentaje, existe en la red eléctrica. Y el resultado es de estas características. Esto quiere decir que hasta un porcentaje de un 25% no necesitamos incorporar más almacenamiento. Es decir, el sistema es capaz de absorber esas fluctuaciones por sí mismo, bien sea encendiendo o apagando centrales flexibles, como pueden ser las de ciclo combinado, o bien sea intercambiando energía con países vecinos. Pero a partir de ese porcentaje ya es necesario incorporar almacenamiento, si no acabaremos tirando parte de esa producción eólica o solar. Y cuanta más solar y eólica tenemos en el sistema, más tiempo hay que almacenar la energía. Y ese es otro reto importante, porque cuanto más larga es la duración de almacenamiento, más barato tiene que ser el almacenamiento. Esto se entiende porque un sistema que almacena energía durante, digamos, 1000 horas, va a ciclar muy pocas veces a lo largo del año y tendremos muy pocas ocasiones de amortizar la inversión que hemos hecho en el sistema, porque solamente conseguimos amortizarlo vendiendo esa energía. Y si solamente la vendemos 5, 6, 7 veces al año, pues tenemos que conseguir un sistema muy barato para que sea rentable. Entonces, el reto es conseguir bajar el coste del almacenamiento. A día de hoy, las baterías de litio, de ion litio, que son las que se empiezan a utilizar en el coche eléctrico, son demasiado caras y solo permitirían alcanzar porcentajes de hasta un 40% de penetración de energía solar y eólica en el sistema. Lo que no sabemos es cómo desarrollar un sistema de almacenamiento que permite alcanzar porcentajes de en torno al 80, 90, incluso el 100% de penetración de estas fuentes. Entonces, la pregunta es cómo almacenar energía y cómo hacerlo de forma barata.
Para ello, debemos pensar en los medios de almacenamiento más baratos que pueden existir en nuestro planeta. Uno de ellos podemos imaginar que sea el agua. El agua, por ejemplo, en centrales de bombeo hidroeléctrico, simplemente aprovechando aspectos de gravedad, podemos bombear el agua de un nivel superior a un nivel inferior, y este es un sistema muy eficiente y potencialmente de muy bajo coste. El problema es que no existen emplazamientos suficientes con las características orográficas necesarias para que esto pueda desplegarse de forma masiva y resolver el problema que tenemos delante. Otra opción de utilizar agua es el hidrógeno. El hidrógeno básicamente es convertir agua a partir de electrólisis y después convertir el hidrógeno de vuelta en electricidad con pilas de combustible. El problema del hidrógeno, el coste y la eficiencia de los procesos de conversión. Producir hidrógeno y convertirlo de vuelta en electricidad son procesos caros que están ahora en desarrollo en muchos centros de investigación y empresas, pero que a día de hoy es algo complejo de hacer y, por tanto, parece que todavía quedan años para que esto pueda ser rentable. Otra forma de almacenar energía de forma barata, el aire. El aire se puede comprimir, se puede licuar, que es básicamente licuar nitrógeno. Aire comprimido en cavernas. Existe el problema de que para que sea rentable necesitas acudir a cavernas preexistentes. Y, de nuevo, igual que la hidroeléctrica, existen limitaciones orográficas para ello. El aire líquido, los problemas, la complejidad de los procesos de licuefacción que involucran bastantes pérdidas y costes muy elevados. Y ahora os voy a hablar de la tercera vía, que a mi entender es una de las más interesantes y que debe investigarse en el futuro, que es almacenar energía en forma de calor. El calor se puede almacenar en cualquier material. Aquí os pongo dos ejemplos, que es la arena y las sales. Es muy fácil producir calor, simplemente necesitamos una resistencia, calefactores, que todos tenemos en nuestras casas. Y convertir calor de vuelta en electricidad también es un proceso bastante conocido desde principios del siglo XX en todas las centrales térmicas nucleares de carbón, de gas. Entonces, permitidme hablar un poco más en detalle de cómo se almacena energía en forma de calor y de los retos a los que nos enfrentamos. Aquí os muestro una característica fundamental de almacenamiento de energía, que es la densidad energética. ¿Cuánta energía podemos almacenar en unidad de volumen? Y el problema del calor es que cuando es un calor de baja temperatura, esa densidad energética es baja. Estamos hablando de en torno a los 100 kilovatios hora por metro cúbico, que es muy inferior a la de las baterías de litio y, por supuesto, a la del hidrógeno cuando está presurizado a 700 atmósferas. Y todos los sistemas a días de hoy prácticamente están funcionando en ese rango de temperaturas, por debajo de los 500 grados. Solo si vamos a temperaturas extremas, del orden de 1400 grados, encontramos materiales que pueden almacenar energía por encima de los 1000 kilovatios hora metro cúbico, que es superior incluso al hidrógeno presurizado a 700 atmósferas. En particular, el silicio. El silicio es el elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Está básicamente formando cuarzo en rocas y el coste que tiene es del orden de 2 euros por kilo. Y con esos costes podemos alcanzar costes de almacenamiento un orden de magnitud menor al de las baterías de ion litio. El problema, por tanto, pasa a ser cómo lidiar con estas temperaturas de 1400 grados o superior. Cómo convertir ese calor en electricidad. Y el problema es que las tecnologías existentes tienen eficiencias que están entre el 30 y 60%, pero solamente pueden funcionar hasta temperaturas de unos 1300 grados, que son en el ciclo combinado las turbinas de gas. Convertir energía por encima de esas temperaturas es complejo. Estamos en el límite de las tecnologías que existen actualmente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos convertir ese calor de tan alta temperatura en electricidad? Y para ello os pongo esta imagen para ilustrar de qué estamos hablando. Esto es una central de acero que está, el foco caliente que veis ahí, está por encima de los 1500 grados. Queremos convertir esa energía en electricidad. ¿Cómo hacerlo? Para responder esa pregunta voy a dar un salto de 13 años y me voy a ir a cuando yo hacía mi tesis doctoral. En 2010 se cogió esta foto, en la cual, no sé si se aprecia, pero en el centro donde estoy yo manipulando, podéis ver un puntito rojo. Lo que estaba haciendo era concentrar la luz del sol en un material, en este caso grafito, que se volvía incandescente. Y el trabajo de mi tesis doctoral era tratar de convertir esa incandescencia en electricidad
usando células fotovoltaicas, que se llaman células termofotovoltaicas. Aquí podéis ver un módulo de esas características que abrazaba ese emisor incandescente y básicamente estas células son como las células solares, que están diseñadas para convertir la luz del sol. En este caso están diseñadas para convertir la incandescencia en electricidad. Como cualquier tesis doctoral que intenta hacer algo pionero, esto era el primer prototipo que se hacía en Europa. Básicamente el trabajo de investigación fueron una serie de fracasos. La eficiencia que conseguí no fue alta, básicamente las cosas no funcionaban y, por lo tanto, entré en una gran crisis existencial. ¿Y qué tuve que hacer? Bueno, pues me tuve que ir de postdoc a Japón para continuar mi carrera, eso no ayudó, y tuve que continuar en otros temas de investigación, pero quizá por mi cabezonería seguí dándole vueltas a esto. Yo quería, de alguna manera, conseguir que los 6-7 años que había dedicado a mi tesis doctoral hubieran tenido sentido. Entonces empecé a pensar que quizá, incorporando almacenamiento térmico en estos sistemas, podría tener algo de sentido. Entonces empecé a diseñar algunos sistemas entre 2012 y 2017, y aquí os pongo algunos ejemplos. Pensé en cómo almacenar la energía del sol, cómo almacenar incluso la electricidad, aunque por aquel momento era algo impensable. Convertir electricidad en calor para luego volverla a convertir en electricidad era algo impensable con los precios que había en ese momento. Y al cabo del tiempo, pasaron años, conseguimos en 2017 el primer proyecto europeo que nos permitió hacer los primeros estudios experimentales. Y aquí salgo con Esther López, una compañera de mi laboratorio, trabajando duramente en intentar fundir silicio y convertir esa incandescencia en electricidad. Aquí podéis ver algunas fotos del sistema, podéis ver el contenedor donde poníamos el silicio, el contenedor, el crisol, a más de 1000 grados y la célula puesta ahí cerquita, que conseguimos mantenerla a unos 36 grados. De este proyecto conseguimos ya unas eficiencias decentes, por encima del 26%. Entonces esto ya sí que tenía sentido. A partir de este proyecto, la Unión Europea nos siguió financiando una serie de iniciativas. La primera fue un proyecto para hacer un estudio de mercado, si esto tenía sentido, en una aplicación de cogeneración para edificios. Después nos financiaron muy recientemente el proyecto Thermobat, que es para hacer un prototipo a escala de 100 kWh y vamos a hacer la demostración en un gimnasio en Madrid a finales de 2025. Y en paralelo también nos han financiado otro proyecto para hacer la demostración termosolar. Junto con la plataforma solar de Almería pretendemos demostrar cómo almacenar luz solar concentrada y convertirla de nuevo en electricidad posteriormente. Como consecuencia de esto hemos fundado una empresa también en esta universidad que pretende llevar estas tecnologías al mercado. En total hemos conseguido 9 millones de euros de financiación europea y el año pasado nos dieron el premio Rada a la Innovación a Mejor Invento Europeo en 2021. Para terminar, querría deciros nuestra visión. Nuestra visión es que para almacenar energía vamos a tener dos vías, que es almacenar directamente la electricidad que se puede producir en la fotovoltaica, en la eólica o directamente fluctuaciones en la red, o directamente la energía solar concentrada. En ambos casos podemos almacenarla a muy alta temperatura en silicio fundido y convertirlo de nuevo en electricidad usando esta tecnología termofotovoltaica, de forma que tanto la electricidad como el calor, que representa el 50% del consumo energético en Europa, pueda ser aprovechado. Y finalmente, pues quisiera agradecer a las personas que han permitido que esto sea posible. Creo de lo que más orgulloso estoy es de haber convencido a todas las personas que aparecen en estas fotos de haberse dedicado a investigar en algo tan loco como tratar de almacenar energía a 1500 grados. Muchas gracias por su atención.